Entonces, buenos días a todas las personas que están desde la cuenta de la doctora Catalina y buenos días a todas las personas que están desde la cuenta de Casana. Vamos a transmitir por las dos cuentas y les vamos a fijar acá. Hoy vamos a hablar de recupera tu salud con la alimentación. Recupera. Entonces, creo que ahora sí nos escuchan súper bien a todas. Dos, ¿cierto? Recupera. Ay, a mí sí me escucharán porque habíamos quitado mi volumen. Sí, en los dos está quitado. Ah, perfecto. Vamos a fijar el comentario. Bueno, muy bien, entonces lindo domingo para todas, para todos. Vamos a presentarnos para las personas que de pronto en la cuenta de la doctora Catalina no me conocen o en Casana no la conocen a ella. Bueno, yo soy Carolina. Yo soy Catalina. Cata es médica. Bueno, preséntese usted. Pues yo soy médica, me dedico a la parte de medicina alternativa y holística y precisamente como en ese camino, parte del aprendizaje era poder aprender más de alimentación consciente para ayudarle a mis pacientes y por eso llegué a Casana y estoy con Caro hoy con ustedes. Y bueno, Cata estuvo en el diplomado de alimentación consciente que nosotros hicimos hace unos años. De ahí, digamos que fue un aprendizaje muy grande para mí también, ver que desde la parte médica habían muchas herramientas que con la alimentación, de lo que ella estaba aprendiendo en mi curso, no solamente le servían a ella para mejorar sus técnicas de cocina, porque Cata no comía aguacate, se enamoró del aguacate, sí, sino que también empezó a ayudarle a otras personas con la alimentación y cada vez nos vamos dando cuenta, tanto yo desde el tema de nutrición holística como Cata desde el tema de medicina, que la alimentación es una base fundamental no solamente para prevenir enfermedades, sino para recuperar la salud, que es un poco como lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Está como muy claro para la mayoría de las personas que como prevención la alimentación puede ser un buen método, pero hoy lo que queremos hablar es precisamente no solamente como prevención, sino como una medicina. Exacto. Como cuando ya estoy enfermo, cómo desde la alimentación puedo tratar, mejorar y curarme de esa enfermedad. Entonces, bueno, esperamos que estén teniendo un domingo súper bonito. A todas las personas que nos están acompañando aquí en vivo, pues tienen la posibilidad de hacer las preguntas que quieran y recuerden que estos eventos que estamos haciendo son como el entrenamiento previo a un curso que vamos a hacer en Casana que comienza la próxima semana, bueno, no mañana que es lunes, sino la siguiente, el 15 de febrero, y van a ser 2 semanas en donde ustedes van a profundizar mucho más en ese contenido y es muy probable que más adelante en el diplomado de alimentación consciente, que es nuestro curso como más grande de Casana, Catalina nos acompañe desde su parte médica profesional para ayudar a orientar un poco mejor a las personas que tomen el curso a que todo lo que están aprendiendo con la alimentación lo lleven a su bioindividualidad, desde lo que su cuerpo a nivel médico les exige o les requiere como para mejorar bien esa salud. Entonces, bueno, Katica, pues comencemos. ¿Qué es desde tu, o sea, tú eres médica que también maneja el tema de la medicina alternativa? Ahora se escucha hablar mucho acerca de medicina integrativa, medicina alternativa, medicina funcional. Me gustaría que nos explicaras primero un poquito como cuál es ese enfoque que tú manejas. Bueno. Entonces en la medicina alternativa o complementaria pues hay varias como áreas o ramas o como subespecialidades también a su vez. En mi caso en particular yo trabajo mucho con la parte de alimentación consciente porque soy convencida de que sirve para prevenir, y para tratar. Pero también yo trabajo ya como cuando hay patologías con la parte de terapia neural, que es una terapia muy linda porque no es solo para el cuerpo físico, sino para los otros cuerpos que tenemos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vemos en terapia neural es los campos de interferencia. Es un campo de interferencia, puede ser, por ejemplo, donde yo tengo una cicatriz. Entonces, donde a mí me hicieron una cesárea, que la línea queda así, mientras mi energía recorre así, se creó una interferencia y que con la terapia neural yo le puedo dar el estímulo al cuerpo para recuperar nuevamente ese equilibrio. Otro campo de interferencia puede ser, por ejemplo, las amígdalas en los pacientes que tienen amigdalitis a repetición. Entonces, para eso es súper linda la terapia neural y también para el dolor. Entonces, en artritis, en artrosis, para mejorar la parte de dolor. Mi formación inicial es homeópata. La homeopatía es una ciencia que tiene que ver mucho como con lo que habla Caro de individualidad, porque uno de los principios de la homeopatía
es la individualidad y el unicismo. Entonces, es decir, que no va a haber dos pacientes con el mismo tratamiento ni con la misma enfermedad, porque no es la misma... Que se le puede manifestar diferente. Claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, que Caro y yo tengamos migraña, pero a mí la migraña me dé por el frío y a Caro le dé por el calor. En ese orden de ideas no nos va a servir ni el mismo medicamento, así sea medicamento homeopático o complementario o tradicional, ni nos va a servir el mismo tipo de alimentación. Exacto. Y lo otro que trabajo es la ozonoterapia, que es una terapia, pues un gas médico que sirve, tiene muchas propiedades, entre ellas es antiinflamatoria, antioxidante, y recordemos que en la respiración celular todos los días producimos estrés oxidativo y eso hace o que nos enfermemos si hay más de la cuenta o que estemos inflamados de manera crónica, que la inflamación es la base de la mayoría de enfermedades. También es analgésica, cicatrizante y ya se ha estudiado que es antiviral. Entonces, por ejemplo, en esta época, con la situación que tenemos, es una terapia que nos puede ayudar tanto en la prevención como en el tratamiento. Súper, Cata, y digamos que es muy bonito para mí y es un honor pues poder como tenerte acá en Casana, porque para las personas que me conocen hace muy poco, yo soy coach de alimentación holística y digamos que hubo un tiempo, hace unos 2 años más o menos, que hubo un enfrentamiento como entre los coaches, médicos y nutricionistas, porque nosotros no somos médicos, tampoco somos nutricionistas. Un coach, como la palabra en español es un entrenador de salud, es una persona que tiene una visión holística, es decir, integral, ¿cierto? Que no se fija como en solo la medicina de los alimentos o solo las plantas o solo la meditación, sino que nosotros con visión holística intentamos ayudarle a las personas a mirarse desde ese todo, pero nosotros como coaches no podemos mandar dietas ni podemos mandar medicamentos, entonces lo que hacemos es alianzas con personas ya profesionales de la salud como Cata, que es médica, o con nutricionistas que también han pasado por mis formaciones de alimentación consciente, para que sea una sinergia, ¿cierto? Como para que la persona, ustedes que nos están viendo, puedan encontrar las mejores herramientas para ayudarse a sanar. Claro, y en ese orden de días, por ejemplo, en mi caso como médica, que estoy convencida, estoy segura y lo he visto en mí y en mis pacientes, que la alimentación nos va a ayudar como parte del tratamiento, pues en la consulta se me va a quedar corto, por ejemplo, yo explicarle a un paciente, mira, puedes hacer estas dietas, puedes hacer estas recetas, este jugo, o combinar así los alimentos, yo les puedo dar algunos tips, pero se me saldría de las manos en la consulta, entonces poder tener una persona que yo sé, que sabe, que tiene tanto conocimiento, que además lo ha vivido con los, ¿cómo se dice cuando ustedes ayudan a las personas? No son pacientes, son sus usuarios. Sí, como pues con las personas consultantes de ellos. Sí. Entonces yo poder con certeza y con tranquilidad remitirle a mis pacientes a una persona que sé que les va a ayudar en esa otra parte, en que a mí pues se me saldría de las manos incluso en el tiempo. Entonces es una alianza que permite mucho y que vayamos a eso, en que todo tiene que ser holístico. Entonces también vamos a necesitar, por ejemplo, quien nos ayude en la parte deportiva, porque yo le puedo decir a un paciente, usted necesita hacer más cardio, o necesita hacer más músculo, pero pues yo no soy la experta en eso, ni va a tener tiempo para eso, zapatero a tus zapatos, ¿cierto? Sí. Cata, entonces me llama mucho la atención lo que decías ahorita, de que toda la base de las enfermedades es la inflamación. Y yo quisiera que les explicaras un poquito más a las personas que nos están viendo ese postulado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que la base de todas las enfermedades es la inflamación? Porque existe una inflamación crónica, existe una inflamación aguda, y la base de esas enfermedades no es la aguda, ¿cierto? Es la crónica, y hay que entender, ¿cierto?, a qué nos referimos con esa inflamación, y podemos entonces darles de una vez herramientas de qué es entonces tener una alimentación antiinflamatoria. Ah, claro. Entonces, miren, nosotros tenemos en el cuerpo el sistema inmune, es maravilloso. Y el sistema inmune es como si fuera una pareja del mismo. Tiene unas hormonas o unas cascadas inflamatorias y unas antiinflamatorias. Y que se llama la respuesta TH1 y TH2. Entonces, el cuerpo, según el estímulo que reciba, por ejemplo, que llegue un virus, entonces él va a prender unas alarmas para que se formen ciertas moléculas, como por ejemplo las citoquinas. Entonces, si yo tengo un estímulo agudo, que por eso es tan importante la inflamación, o sea, si yo recibí un golpe, necesito que se me recupere ese sitio que se golpeó, que pueda cicatrizar, y para eso se activa toda esa cascada de citoquinas. Ellas llegan, hacen su trabajo, y digamos que ya vuelven y se regulan y se apagan. ¿Qué va a pasar en una inflamación crónica, por ejemplo?
que esas citoquinas se siguen produciendo, entonces va a haber inflamación en todo mi sistema y no va a haber una regulación. Entonces yo lo necesito, recordemos, para cicatrizar, para el manejo del dolor, ellas son ahí. Y además porque son una alerta, porque si yo me golpeo y no siento dolor, como le pasa por ejemplo a los pacientes que tienen neuropatías o diabetes, no me voy a dar cuenta que un zapato, por ejemplo en un paciente diabético, no me voy a dar cuenta que un zapato me está lesionando un dedo. Como no siento el dolor, entonces se me va a hacer finalmente una úlcera que se me puede infectar. Entonces esa es parte como de esa regulación que tiene que tener el sistema inmune. Otra cosa que la hace es, por ejemplo, matar. Nosotros tenemos mutaciones en el cuerpo todos los días, es que el cuerpo es tan perfecto. O sea, todos los días nuestras células mutan, o sea, como que hay unas que salen malas, pero el cuerpo es capaz de contenerlas gracias a esa regulación del sistema inmune y matarlas, que eso se llama apoptosis o muerte celular programada. Pero eso podemos llegar, como pasa por ejemplo en el cáncer, que también ahí va lo de que todas las enfermedades tienen gas de inflamación, que es tanta la producción de esas células que tienen una irregularidad que nuestro cuerpo no alcanza a contenerlo y pues ahí finalmente va a darse la masa del cáncer que mi cuerpo ya no alcanza a eso. Entonces por eso es tan importante que hay cosas que estimulan a que ese sistema inmune todos los días esté produciendo esas citoquinas inflamatorias y otras cosas que me lo van a ayudar a regular. ¿Cuáles son esas enfermedades, Cata, que se dan por esas inflamaciones crónicas? Bueno, el cáncer. El cáncer yo creo que es de las más importantes, que además de esa irregularidad también va en que no voy a poder controlar esa muerte celular programada, se me sale de las manos. Todas las que tengan nombres de itis, entonces la colitis, la rinitis, la dermatitis, el mismo colon irritable, la gastritis, todas las itis son ahí, las conjuntivitis, todas esas son como de la manera crónica, pero resulta que las infecciones también se pueden cronificar. Entonces, por ejemplo, la osteomielitis, que es una infección de los huesos, pero mire, también termina en itis, es una infección del hueso que me puede dar después de una fractura, por ejemplo, pero generalmente la infección de hueso es muy difícil de manejar y si llegan 40 días en que usted no la puede controlar, ya se llama una osteomielitis crónica. Entonces son pacientes que reciben cargas de antibióticos impresionantes, muy extensas, van haciendo algo que se llama resistencia, porque las mismas bacterias crean, así como nosotros creamos anticuerpos para defendernos, ellas también crean sus propias armas o caballitos de batalla para combatir a nuestro sistema inmune. Entonces de ahí está generando, por ejemplo, la resistencia. Exacto. Entonces una cosa muy importante es que, a uno cuando le diagnostican este tipo de enfermedades, Cata, desde una medicina no holística, sino desde una medicina alopática convencional, a uno le dicen no hay cura, tampoco se sabe cuál es la causa y lo que tenemos que hacer entonces es tomarnos una pastilla para toda la vida o hacernos un tratamiento de X para toda la vida. Pero lo que estamos viendo desde una mirada un poco más integral es que si vamos un poco más allá al origen de esa causa y entendemos que eso puede ser por muchas cosas, pero la base es una inflamación. Entonces, ¿qué me puede estar a mí causando esa inflamación? Claro, entonces una es el estilo de vida que lleve, que el estilo de vida tiene que ver con los hábitos de la alimentación, del ejercicio, pero también de la vida diaria como el estrés. Porque la regulación del estrés. Sí. Claro, y el sueño y todo esto, porque nosotros tenemos una regulación hormonal en el cuerpo, nuestras hormonas tienen como un horario también. Entonces, si yo tengo malos horarios, y sobre todo en ciertas edades de la vida, por ejemplo, si yo soy un adolescente y a las 12 de la noche no me he dormido y estoy en época de crecimiento, que el pico de la hormona de crecimiento es en la noche, me estoy perdiendo ese pico hormonal. Entonces eso va sumando. Lo otro, hay alimentos que son proinflamatorios porque dentro del cuerpo liberan ciertas sustancias que hacen que haya mayor inflamación. Por ejemplo, los que liberan histamina. La histamina es la que hace que a uno le rasque cuando uno tiene dermatitis, rinitis, y eso es algo que nosotros tenemos naturalmente en el cuerpo. La histamina está dentro de una célula que se llama mastocito, la célula, por decirlo así, se explota y hay liberación de histamina. Entonces, si yo consumo, por ejemplo, mucho cerdo, muchos lácteos, ellos favorecen la histamina, e incluso algunas frutas, ahí es donde vamos a la bioindividualidad, o sea, todas las frutas son buenas,
Todas las verduras son buenas, pero no todos podemos comer la misma cantidad de ciertas verduras o frutas. Ajá. Porque, por ejemplo, el bananito, que a mí me encanta, libera mucha histamina. Entonces, los que tenemos alguna alergia, pues pueda suceder que si no estamos con esa inflamación crónica bien modulada, como vamos a generar más histamina, pues el banano nos podría dar, por ejemplo, más crisis de la dermatitis. Claro, pero digamos que dentro ya mirándolo particularmente, porque no podemos generalizar acá esto, ¿cierto? Hay que mirar como el caso puntual de cada persona. Pero en los alimentos como comunes que no son tan saludables, que la gente normalmente come, ¿cuáles son esos que generan más esa inflamación? El cerdo y las carnes rojas es muy importante, los embutidos, o sea, la comida no real es fatal. Porque todos los embutidos y esto no solo traen el cerdo, por ejemplo, sino que traen muchos nitratos y nitritos, que es un tipo de sal. Que además, esos más la tartrazina, que es un colorante, se ha demostrado que pueden influir en el cáncer y en esa inflamación crónica. Entonces, en general, los embutidos tendríamos que sacarlos de la alimentación. Y mira que es una cosa tan común que la mayoría de la gente, o sea, como por facilidad, vaya a comprar este salchichón, vaya a comprar estas salchichas, vaya a comprar este jamón, un sanduchito con pan, queso y jamón. Es la comida más inflamatoria que uno puede comer, un sándwich de pan blanco con jamón lleno de nitritos y nitratos y queso. Y que es una comida que la gente dice, ay, tan fácil, para empacar en la lonchera de los niños, para llevar al trabajo, para comer, y no sabemos que eso nos está causando toda esa inflamación, porque no es que yo me como un sándwich así un día y me dé la inflamación, es una cosa prolongada, ¿cierto? Prolongada en el tiempo. Vale entonces la pena ahí un primer mensaje que nosotros les queremos dejar, que pensábamos ayer, bueno, ¿qué mensaje queremos dejar en este live? Y es, por favor, acostumbrémonos a leer las etiquetas de los alimentos y a diferenciar entre lo que es un producto alimentario y la comida real, ¿cierto? La comida real es como lo que nosotros nos comemos ahorita en el desayuno, un cereal que era a base de avena, frutos secos, papaya, mango, semillas de chía. Eso es comida real, es una comida que uno coge la papaya y tiene un ingrediente, papaya, ¿cierto? Y sabemos cómo lo produjo la tierra y sabemos de dónde viene y no tiene nada más que papaya. Y además es una comida rápida porque la papaya pues cargas ese desayuno en 10 minutos tal vez. Claro, dejé la cocina vuelta nada, pero fue un desayuno muy rápido de hacer, o sea, porque a veces pensamos que como lo que creemos comidas rápidas, que por eso la gente las consume mucho, como el sándwich y la hamburguesa, realmente un desayuno como este se hace en el mismo tiempo o en menos. Y lo podríamos llevar para el trabajo perfectamente y saciarnos y pasar toda la mañana sin estar picando mucho entre horas. Ahora, muy diferente en el caso del ejemplo que nos diste, por ejemplo, Cata, de los embutidos. Hay comidas de comida, ¿cierto? No se trata de que si a usted le gustan las carnes, digamos como jamón, salami, salchichas, entonces nunca las va a volver a poder comer. Hay productos de productos. Si ustedes se fijan en lo que están comiendo, en la etiqueta de ese alimento, y encuentran que el primer ingrediente es carne de cerdo y que luego simplemente tiene un conservante que máximo tiene 5 ingredientes y que no tiene nitratos, nitritos, ni tartrazina, podría ser un embutido que no para comer todos los días, pero ocasionalmente no te va a causar esa inflamación. Pero en estos días yo fui a la tienda y cogí como un paquete de salchichas para mirarle los ingredientes. Y yo decía, tan particular, porque las personas que comen carne, como esas carnes rojas, creen que están comiendo carne, pero si le leemos los ingredientes, eso parece más una proteína vegetariana que la carne misma, porque eso traía maíz, soya, traía gluten, traía avena, o sea, traía un montón de cosas vegetales que no eran carne. Entonces creemos que estamos comiendo carne, pero no estamos comiendo carne realmente. Sí, o sea, ahí realmente sería mejor que te comieras tu pedazo de carne, o sea, tu carne de res o tu pollo o así fuera, ¿cierto? Pero la carne sería más real. O sea, si vamos como eso de elegir, sería una mejor elección tal vez comerme el pedazo de carne de cerdo que el embutido que trae realmente otras cosas y sobre todo los que traen nitritos o nitratos. Exacto. Y en eso las etiquetas también, porque como pusimos el ejemplo del sándwich, entonces en general es muy importante tener en cuenta que el pan casi todo trae azúcar. Ajá. Que es otro de los proinflamatorios que no hemos mencionado, que es uno de los más. Y el azúcar es
es súper tramposa, o sea, hay que leer todas las etiquetas porque hay cantidad de cosas que son normalmente de sal, que uno se las come como algo salado, como, ay, no, voy a comer unas galletas saltín. Y si uno lee azúcar, vamos a comer un pan y sus ingredientes, azúcar. Entonces creo que con el azúcar hay que tener mucho cuidado. A ver, tengo yo por aquí unos ejemplos de cositas que uso en los cursos. Esta es mi bolsita de cosas no saludables para enseñar a leer las etiquetas de los alimentos. Y en estos días, por ejemplo, mi pareja Alexander, que es de Bogotá, en Bogotá se come mucho algo que se llama ajiaco. El ajiaco toma mucho tiempo para preparar, ¿cierto? Porque no es como una comida que uno hace en media hora, no, eso toma su tiempo. Pero tradicionalmente, digamos que las familias siempre los sábados o los domingos así la hacían. Ahora venden esto, que es un ajiaco instantáneo. Y entonces lo que tiene el ajiaco instantáneo, si leemos los ingredientes, el primer ingrediente es harina de trigo, y luego tiene harina de maíz, sal, grasa vegetal, tiene sabores idénticos al natural, extracto de levadura. Claro, un paréntesis, por favor, todo lo que diga sabor idéntico al natural, sospechen, porque nos está diciendo, sobre todo, por ejemplo, cuando compramos jugos, y que sabor idéntico al natural, o sea, que no tiene el sabor de la fruta, ni el sabor de la, sino algo que exacto, es un conservante. No es natural, es algo artificial que sabe a, parece a, huele a, pero no es. O por ejemplo las personas que nos están viendo, si son de Colombia, por ejemplo, mi abuela cocinaba mucho con esto cuando era niña y nos pasó en estos días una cosa con Cata súper particular, que ella se alimenta muy saludable y ella le ha enseñado a una persona que a veces va a la casa a ayudarle con temas del aseo o de alimentación a hacer sus preparaciones. Y ella pues tiene como en su casa todos los ingredientes naturales, pero cuéntanos qué pasó. Entonces yo incluso ya le enseñé a ella que entonces en vez de colo, de trizar tradicional y eso usamos cúrcuma, hacemos quinoa. Y yo estaba como organizando algo en la cocina, buscando la sal, cuando me encuentro un paquetico parecido a esto de algo así como costilla. Ricostilla, eso. Y yo vi eso y yo dije, oh, ¿qué hace esto en mi casa? O sea, eso en mi casa ni siquiera existe el azúcar. Y yo leí eso y empecé a leer los ingredientes y yo, oh por Dios, entonces ahí mismo, yo, Alba, ¿qué pasó acá? ¿Por qué estamos usando esto? Ay, lo compré para hacerle la carnita. Y yo, no, acuérdate, para eso tenemos aquí todo este cajón lleno de hierbas, para eso tenemos el tomate, la cebolla, la cúrcuma. Entonces mi papá, muy lindo, se rió y me dijo, hija, un día que comas eso no te va a matar. Y claro, yo, pero es un día, pero ella le cocinan para toda la semana, o sea que todos los días está comiendo de eso. Exactamente, porque yo preparo lo mismo para unos 3 días, o sea, ella me da 2 comidas que me las voy a comer toda la semana, entonces realmente toda la semana tuve ese contenido y ni lo sospechaba, o sea, siquiera fue muy que me lo pillé, porque no sé cuánto tal vez llevaba con eso. Entonces es muy importante leer esas cosas pequeñas porque ella convencía como, ay, para darle sabor a la carne, pero si uno le echa buen tomate a la carne, cebolla, más especias. De hecho, en estos días un amigo ni siquiera usa sal, le echó 3 tipos de pimientas diferentes al salmón, más otra hierba, y eso salía delicioso y ni siquiera necesito usar sal. Exacto, entonces dejemos de usar, o sea, no podemos controlar, a veces cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante o a comer donde otra persona, a veces nos cae pesada esa comida, y aunque sea comida real, o sea, aparentemente nos estén dando una comida real, si nos cae pesado puede ser porque estén utilizando condimentos como estos. Entonces, ¿qué tiene esto, por ejemplo? Esto se supone que lo usan solo para darle color a las sopas, pero por ejemplo tiene harina de maíz y harina de arroz como primer ingrediente, y a las personas que tienen muchos problemas con su estómago, que por ejemplo tienen colon irritable o que se inflaman con facilidad en su colon, comer harinas como por ejemplo harina de trigo, que tiene este otro que les mostramos ahora, o cualquier otro tipo de harinas que tienen gluten, eso los va a inflamar muchísimo. Entonces acá estamos comiendo alimentos que inflaman. También tiene achiote, que sí es un colorante natural, que perfectamente se puede usar solo el achiote para dar color y nada más. Y luego tiene el que decías ahorita tu Cata, colorante artificial tartrazina. Número 5. Y contiene al final cúrcuma. Entonces uno puede utilizar o solo la cúrcuma o solo el achiote para dar color, más los otros condimentos naturales. Es una cosa con eso que yo me he cuestionado muy particularmente. O sea, cuando usted usa achiote solito, cúrcuma solito, de hecho le queda hasta la mano amarilla. ¿Cuál es la necesidad en la industria de que si yo tengo 2 cosas que ya son súper amarillas,
¿para qué le echo el color número 5? Porque mira, si tú te fijas en el orden en el que están dispuestos los ingredientes, la cúrcuma y el achiote lo pusieron al final. Y el primer ingrediente que aparece es harina de maíz y harina de arroz. Es decir, que esto es harina con un poquitico de cúrcuma y achiote. Porque lo que hacen es, como son más costosas, las hacen así para hacerlas rendir y para venderla más barata. Pero entonces ahí es cuando tenemos que empezar a pensar, ¿mi prioridad es comprar cosas baratas o mi prioridad es darle a mi cuerpo la mejor medicina a través de los alimentos? Exacto. De hecho, en medicina, sino que ahora creo que estamos volviendo mucho como a lo de antes, porque de hecho en medicina siempre había un principio que fue el padre de la medicina, o sea, ni siquiera es algo nuevo, que decía que el alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, o sea, era un principio de medicina desde hace años, desde la antigüedad, que se nos ha olvidado, o sea, son los padres de la medicina, ese era su principio realmente. Y por ejemplo, otro ingrediente importante es el glutamato monosódico, que lo tiene, por ejemplo, esta sopita, esta cremita. Entonces ese no se los puede olvidar, porque recordemos, por ejemplo, hay personas hipertensas, esto es una sal, entonces esto nos va a descontrolar más fácil la presión. Hay veces yo digo a los pacientes, bueno, pero venga, hay algo que está pasando, porque si supuestamente estás comiendo bien, estás haciendo ejercicio, no logramos controlar, venga, vamos a buscar bien cada detalle, porque algo, en alguna parte estamos fallando. Entonces digamos, si yo me como una sopita esta todos los días, más que le agrego la sal, entonces estoy tomándome una doble porción de sal. Entonces, hablando de eso, de busquemos qué puede estar fallando, porque hay personas que dicen, yo ya estoy comiendo saludable, ya estoy haciendo ejercicio, pero no logro bajar de peso, no logro mejorar mis dolores de cabeza o mi gastritis o mis problemas de colon. Algo está pasando que no estamos haciendo del todo bien. Entonces les queremos poner un ejemplo de caso de una paciente que tuvo Catalina en embarazo, una mujer en embarazo con diabetes o prediabetes. Sí, ya estaba diabética. En el embarazo, por los cambios fisiológicos que tenemos, pueden haber unas enfermedades que surgen por esos cambios. Entre esas está la diabetes gestacional y la hipertensión gestacional o trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Pues resulta, yo ahorita en las mañanas estoy viendo control prenatal, entonces tenía una paciente muy joven, de hecho, que no era entonces tanto riesgo de que sufriera diabetes, que cada mes le estaba subiendo 3 kilos. Yo decía, algo está pasando, ven, revisemos bien otra vez qué está pasando. Y ella le daba como risa, y yo, pero ven, no podemos subir así, porque yo ayer le contaba a Caro, si tú subes en embarazo 3 kilos mes, estamos hablando de 27 kilogramos. Eso ya es pasar de normal a obesidad, pues por lo menos grado 2. Y lo normal es que uno suba, me explicaba Cata, 1 kilo por mes. 1 kilo por mes. En el embarazo. Porque alguna por ahí quiere quedar en embarazo sí. O está en embarazo. Sí, porque el bebé es pequeñito, el bebé solo va a pesar 3 kilos, entre los otros kilos que ganes son tuyos. Entonces nos pusimos a revisar y yo, venga, dígame qué come cada día. En el ejercicio, imagínense, en una consulta tradicional de media hora, yo tratando de hacer eso. Entonces nos pusimos en el ejercicio y resulta que esta señorita comía salpicón de los de la calle por lo menos 2 veces por semana. A ver, y entonces salpicón uno creería, a ver, un momento, pero es que el salpicón comida tiene real. frutas, es comida real, es lo que ustedes me están diciendo que coma, ¿cuál es el problema? Entonces ahí hay 2 pecados. Uno, que sería preferible no mezclar tantas frutas, o sea, sí podemos comer varias frutas, pero son muchas, un salpicón generalmente tiene muchas. Y lo otro es que se han notado, los salpicones tienen como un colorcito, o sea, los salpicones no son transparentes, son como anaranjados. Entonces, en muchas partes lo que hacen es hacer un jugo de papaya con azúcar. Porque a la gente le gusta el salpicón dulce. Porque yo le pregunto, yo amo el salpicón, es una de las cosas que yo prefiero en la vida. Entonces, yo he hecho el ejercicio de preguntar a los que hacen salpicón, me gusta cómo lo hace, qué le echa. Y de hecho, me paso y les pregunto, o sea, es parte de mi ejercicio de diario. Entonces, por ejemplo, una señora me decía que es que si no le echan ese jugo a la gente entonces no le gusta el salpicón, que porque está simple, porque lo sabe simple. Pero sabiendo que cada fruta tiene su propio dulce. Entonces, claro, esta chica se comía ese salpicón que lo hacen con un jugo dulce y se comía por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Entonces estaba comiéndose demasiadas calorías en azúcar además. Nos dimos cuenta de eso, lo quitamos y los últimos 2 meses ella ya no subió nada, o sea, pasó de subir 3 kilos mensuales allá no subir irregular. Solo con quitar el salpicón de su alimentación regular. O sea, no les estamos diciendo que ella cambió completamente su alimentación. Ella solamente quitó de su hábito estar comiendo esos 2 salpicones. Entonces ya lo que se comiera la fruta, y yo le decía, bueno, entonces como yo sé que te da mucha hambre, que además ahí hay que revisar si hay una ansiedad detrás,
o qué otra parte emocional hay. Entonces lo que vas a hacer es comerte la fruta sola. O sea, en ese caso de ella teníamos que hacer estrictos de que no se podía comer las frutas un montón juntas, sino me como ya la manzana, dentro de una hora la papaya. En ese caso en particular nos tocaba coger cada fruta solita para ella. Pero entonces los salpicones y todo lo que comamos en la calle que creamos que puede ser natural, hay que revisarlo. También le contaba a Caro que me pasó hablando de los azúcares con los arándanos. Los arándanos sabemos que son una fruta muy rica. Hay que tener en claro que cualquier fruta que esté deshidratada, porque también venden como snack de frutas deshidratada, como pierden su agua, entonces va a quedar más concentrada su azúcar natural. Sí, es su azúcar natural, pero queda más concentrado. Y sería excelente en ciertos momentos de la rutina diaria. Por ejemplo, durante una actividad deportiva en donde usted haga muchos kilómetros en bicicleta o corriendo o nadando, o después de un ejercicio de actividad física intenso, ahí estaría bien esa fruta deshidratada, porque uno necesita como un shot de energía. Exacto. Pero el agravante de esta fruta fue que yo me puse a leer, y de hecho una marca normalmente que usa productos naturales, pero como estamos en el ejercicio de consumir conscientemente todo, me pongo yo a leer y casi lloro. Azúcar añadida, o sea, una fruta que naturalmente es dulce, que al estar deshidratada ya va a quedar más dulce, y leo y tenía azúcar añadida. Entonces ojo con eso, porque hay uno lo que tiene que hacer es leer eso. Y segundo, en caso de las frutas hidratadas, si yo me compro por ejemplo el paquete entero de arándanos, pues yo no me voy a comer esto solo de arándanos, sino que la idea es mezclarlos, por ejemplo, con los cereales que comimos nosotras esta mañana naturales. Claro, con almendras, con nueces del Brasil, con otras cosas. Entonces ahí es un poco más complicado para una persona del común saber identificar cuándo algo es saludable y cuándo no, porque supuestamente eso que nos venden saludable no lo es tanto. Entonces ustedes pueden tener ahí como confusiones. Para eso estamos nosotros, para poder orientarles, para poder apoyarles en qué es lo mejor que se puede consumir, ¿cierto? Entonces, ante esta pregunta que dice Tibis del tema que estamos hablando ahora, que es ¿cuál es mejor entre almendras y arándanos? Debes entender, Tibis, que los arándanos, las pasas, son frutas deshidratadas, entonces no son frutos secos. Mientras que los frutos secos son las almendras, las nueces, los marañones, las nueces pecanas, todos esos son frutos secos. La diferencia entre la una y la otra es que son alimentos totalmente en composición distintas. Las frutas son carbohidratos que tienen azúcar y que nos dan energía y nos dan fibra y nos dan vitaminas y minerales. Los frutos secos son grasa que también nos aporta fibra y algo de proteína, pero en especial nos da grasa. Y son dos macronutrientes totalmente diferentes. Uno es carbohidrato y el otro es grasa y algo de proteína. A nivel metabólico, cuando yo como cualquier alimento, eso genera una respuesta en mi cuerpo a nivel hormonal, y es que se eleva la insulina. Pero hay unos alimentos que elevan más la insulina y otros la elevan menos. Las grasas son las que menos elevan la insulina, la proteína la eleva de manera moderada, y los carbohidratos y digamos complejos o simples como las frutas, los panes, pastas, todo esto lo eleva mucho más. Entonces no es ninguno que sea bueno o malo, nosotros necesitamos comer todos los macronutrientes, pero cada persona necesita comer diferente proporción de macronutrientes. Y digamos que ahí es importante como reconocer que ante una pregunta que nos hacían mucho también antes del live, es como: me da ansiedad de comer todo el tiempo aunque esté llena. ¿Por qué no puedo parar de comer? Porque tengo como tantas ganas de comer. Eso lo vamos a profundizar mañana en un encuentro privado que vamos a tener con Carlos Roldán desde la mirada de las constelaciones familiares, ¿cierto? ¿Qué hay detrás a nivel emocional o a nivel familiar con esa ansiedad de comer? Pero desde la medicina y desde la alimentación, ¿qué podríamos decir ante eso? Hay muy importante lo que acabaste de decir de la curva, porque todos los alimentos, o sea, nosotros como en la terminología normal decimos: ay, pues es que esto tiene azúcar, me sube el azúcar. Pero realmente todos los alimentos, todos, que yo consuma van a generar algo en el cuerpo que es subirme la glicemia. O sea, realmente lo que se sube es como el azúcar en sangre, porque ahí obtengo la energía. O sea, tampoco es que no podamos comer carbohidratos, hay que comer papa, arroz, quinoa, porque se necesitan para la energía. Esos dan la energía, las frutas y las verduras nos dan los minerales. Cada alimento real tiene su composición que nos va a dar algo importante.
todos van a subir la glicemia. Respuesta a eso, se me van a regular en el cuerpo está lindo que todo es en parejita. Entonces tengo el glucagón y la insulina. Entonces según mi necesidad en el cuerpo va a trabajar el glucagón o la insulina. Entonces llega la insulina a hacer esa respuesta que explicaba Caro, que es, me comí esto, entonces llega la insulina para ver qué va a hacer con esa energía que yo recibí o con esa glucosa que yo recibí, para dónde la llevo, o esa sacarosa o esa maltosa, depende del tipo de azúcar que haya comido. Entonces, por ejemplo, las verduras son también un carbohidrato, también nos dan energía, sino que no nos dan esa energía que me va a dar una chocolatina que la siento ahí mismo, o que me dan una fruta que la siento ahí mismo. No, que tú vayas a escribir algo ahí. No, es que eso es lo que les iba a mostrar, no sé si alcancé a ver ahí, no sé, digamos como dos tipos de curvitas hace en nuestro cuerpo, una chiquita y una muy alta, ¿cierto? Entonces hay cosas que me elevan solo un poquito, sí, para tapar la luz. Eso, que me van a elevar un poco la insulina, otras mucho, porque unas cosas y otras van a hacer algo muy importante, que es como una curva así de larga. Esta curva larga, por ejemplo, me la van a hacer las verduras. ¿Qué va a hacer? No me va a elevar tanto el azúcar y me va a mantener por más periodo de tiempo la saciedad y la energía. Entonces, por eso no debe como hacer unas mezclas importantes con las comidas. Por ejemplo, que eso lo aprendí de Caro y también es médico, pero realmente lo que caí en cuenta fue como cuando perdí peso y tenía que trabajar eso, fue que yo me puedo comer la fruta combinada, que me da la energía mucho más rápido, combinada, por ejemplo, con algo de grasa saludable como una almendra, que va a ser un carbohidrato de más lenta digestión, entonces me va a durar, va a tener la energía para allá, pero va a tener la energía para largo plazo, y eso va a hacer que me dure más la llenura, porque por ejemplo la gente dice, es que yo como frutas y me da mucha hambre, porque es un carbohidrato que lo voy a asimilar más rápido, pero entonces lo debo combinar con algo que me dure mucho más tiempo. Por eso es hasta interesante cuando uno se come como la verdura y una fruta. Por ejemplo, comerme un brócoli con manzana, por decir algo que suena muy extraño. Y que es súper rico. De la manzana me da la energía de ya, y en cambio el brócoli me da la de largo plazo y me va a ayudar a que mi pico de insulina no sea tan alto. Entonces eso es muy importante y de hecho, por ejemplo, en medicina tradicional china insisten mucho en que la fruta, aunque sea algo saludable, no la debemos comer en la noche, porque me hace esa carga tan alta de glicemia. En la noche es mejor comer, por ejemplo, más hacia la verdura. Claro, porque necesitamos como alimentos más tranqui, ¿cierto? Que no nos den como tanta energía para poder descansar como bien. Lo mismo la proteína animal. O sea, por ejemplo, yo que consumo carne y proteína animal, lo ideal fuera consumirla en el almuerzo y en el desayuno y no en la cena. Porque la proteína se demora mucho para la digestión, entonces lo ideal no sería comerla en la noche. Entonces, respecto a eso, pues, digamos que, ¿qué le podríamos responder a esta persona que nos preguntaba? Es que aunque esté llena o aunque haya comido hace poco, todo el tiempo tengo ansiedad por comer. Bueno, entonces, primero habría como que mirar qué es lo que están comiendo, ¿cierto? Eso, mirar si tiene una ansiedad por algo especial, porque hay gente que la ansiedad es, por ejemplo, de dulce. Entonces ahí hay que mirar uno si ya tiene una adicción al dulce, porque es que el dulce genera adicción. Lo otro, si hay otras partes de tu fisiología que no está respondiendo a sus necesidades básicas, por ejemplo, el agua. A veces no que no hemos tomado agua nosotras. Yo sí he tomado. Yo sí había tomado ya. Entonces, por ejemplo, el agua es algo que necesitamos y no hemos aprendido a leer que un dolor de cabeza, que una sensación de hambre, que una sensación de ansiedad realmente puede ser por agua. Entonces, una estrategia que en el caso de esta chica pudiera usar es: tengo sensación o ansiedad de comer, primero te tomas tu vaso de agua, respiras, evalúas, ¿todavía tengo ansiedad o hambre? Probablemente no, porque realmente tenía sed. O con un dolor de cabeza, antes de tomarme la pastilla, ¿cuándo fue mi último alimento? Puede ser una hipoglicemia. ¿Cuándo fue mi último vaso de agua? Realmente puede ser una hipoglicemia o una deshidratación no aparente, porque recuerden que somos más de 60% agua, entonces hay que hidratar esas células y se nos olvida. Se nos olvida tomar agua. Si tengo mucha hambre, cuando la gente tiene mucha hambre, dolor de cabeza, mareo, primero tómese el vaso de agua y evalúe, porque probablemente muchas veces puede ser eso. Y en el caso, si la chica tiene mucha ansiedad, hay que mirar, porque recordemos que somos cuerpo físico, mental y emocional, que la ansiedad por definición es como una preocupación hacia el futuro. Entonces hay que mirar, la mayoría de gente que tiene ansiedad por comer, hay que trabajar en la parte emocional y mental, porque probablemente hay otro componente. Como le digo a mis pacientes en la consulta, que si usted no trabaja ese otro componente, no es que he ido a 100 médicos y no me ha aliviado, pues hay algo que no se ha visto.
y que hay que evaluarlo y profundizarlo, no solo desde la parte médica, sino desde los otros componentes que tiene una salud integral, una armonía integral. Mañana vamos a trabajar eso no va a ser un live, va a ser un encuentro privado al que se deben inscribir. Les llegó al correo a quienes están inscritos ya en el training Transforma tu Alimentación el link para que puedan acceder. Solamente van a ser 100 cupos y va a ser con Carlos Roldán, constelador familiar, y vamos a estar hablando acerca de ese tema específico, y es la adicción a la comida desde las constelaciones familiares, que es una herramienta que nos ayuda a mirar como otros asuntos a nivel holístico, a nivel por ejemplo, energético. en el caso de esta chica, si ella fuera a mí como médica con la alimentación, yo le diría, pues, hazte la parte médica, pero necesitas complementar, por ejemplo, con esta parte que hace Carlos, que es tan experto en esto de constelaciones, que recordemos que toda patología o toda cosa que tenemos realmente tiene varios factores, que en medicina lo llamamos la epigenética. O sea, yo tengo un gen que me dice que yo puedo ser gordo o que puedo ser diabético, pero ese gen se va a aprender o se va a activar o no, dependiendo de esas otras cosas alrededor. Exactamente. Eso es muy interesante, la epigenética. Sí, es una cosa muy linda y es muy nueva realmente. Pues ya lleva muchos años, pero digamos, los médicos de hace 30 años no existía ni siquiera esa término. Exacto. Bueno, entonces respecto a este tema de la ansiedad por comer, hay otra cosa. O sea, ya hablamos, la frecuencia en la que como es importante, ¿cierto? Si yo estoy picando todo el tiempo, eso aumenta mis niveles de insulina y la respuesta del glucagón que nos explicaba Cata. Entonces no es bueno estar comiendo todo el tiempo, es bueno tener horarios de alimentación, que para Cata puede ser diferente por su estilo de vida que para el mío, pero que tengamos esos horarios, ¿cierto? En donde hay momentos en donde se come y hay momentos en donde no se come. Claro, y esos horarios desde la parte, si lo miramos como médico, que vayan de acuerdo también a la individualidad más la cronobiología de nuestras hormonas, porque como hay picos de hormonas, entonces yo también puedo ayudar desde la alimentación y de esos horarios a mis hormonas a trabajar mejor. Súper. Y lo otro es entonces la calidad de los alimentos que ingiero, ¿cierto? Y revisar si estoy comiendo demasiados carbohidratos simples, como por ejemplo pan, pasta, eso me va a elevar más la insulina a que si como una proteína de buena calidad o aguacate, ¿cierto? Como una grasa saludable. Pero también lo otro muy importante es que a nivel intestinal, y eso lo unimos con otra de las cosas que pasa mucho, y es que muchas personas tienen problemas de colon, permeabilidad intestinal, hinchazones, les caen pesados los alimentos. Y hay unos estudios que muestran que hay una relación entre la diversidad de la microbiota intestinal, es decir, de la flora bacteriana que tenemos en nuestro intestino, a la ansiedad por comer y las ganas de estar comiendo todo el tiempo, y a mantener un peso saludable o a estar en obesidad. Y hay algunos estudios tratamientos que no se hacen tanto en Colombia, se hacen en otros países del mundo, que es el trasplante de heces, que a una persona que está saludable, que maneja bien su ansiedad, que tiene fuerza de voluntad, que tiene un peso sano, le hacen trasplante de heces a esa otra persona. Pero entonces como que es importante revisar qué tan saludable está tu colon. O sea, porque si tienes mucha ansiedad por comer, si aunque estés lleno quieres seguir comiendo, si no manejas bien tus emociones, todo el tiempo te irritas, o estás súper alegre y luego estás súper triste, ¿cierto? Si hay una ambivalencia de emociones, eso puede ser un síntoma holístico de que tu colon no está funcionando bien. Entonces, hay muchas personas con problemas de colon, te llegan a la consulta mucha gente con una de las cosas más frecuentes son alteraciones del peso, la parte de colon que muchas veces va al lado del peso, y las partes de dolor como artritis y artrosis. En esta parte del colon está lo de la flora intestinal, porque además ya se ha visto que, por eso ya se habla de la microbiota y esto, porque realmente ya se ha visto casi como que esto es otro órgano u otro sistema que ya estamos trabajando. Porque antes, digamos, bueno, el colon, pero ya vemos que está el sistema neuroendocrino, y entonces ya conectamos que esta parte neurológica también se conecta con ese colon y con esa microbiota, porque tenemos lectores de esos neurotransmisores o receptores allá en ese colon. Entonces puede ser esa microbiota, pero como es nuestro segundo cerebro, entonces allá también, si no lo tenemos sano, no llegan bien esas señales que tienen que llegar a todo el cuerpo, porque recordemos, la parte neuronal o cerebral es el comando de todo. Entonces, si yo no tengo esos receptores allá adecuados por esa parte de esa microbiota, o porque tengo una
permeabilidad aumentada o fallando, que la permeabilidad es la que permite que a mí desde el intestino, desde el colon me pasen las cosas al resto del cuerpo, o sea, que puedan fluir, entrar y salir según mis requerimientos. Entonces, claro, voy a tener una enfermedad. Entonces yo voy a empezar siempre por lo básico, o sea, que es lo básico, reviso mi alimentación, reviso mis hábitos. Si no he mejorado eso, hay que ir más profundo, como a la microbiota y a la parte emocional por ser el segundo cerebro. Exacto, y entonces para unas personas que tengan como esos problemas tan grandes con el colon, ¿qué les podríamos sugerir? Bueno, muy grandes. Uno, pues siempre hay que hacer la consulta y manejo integral. Sí. O sea, un médico más con un experto en la parte de alimentación para poder hacer como esos cambios y todo eso. Si eso no mejora, entonces hay que mirar varias cosas. Uno, de todas maneras, Colombia es un país donde todavía hay aguas no potables, muchos parásitos y todo eso. Y si uno come ensalada en la calle, desafortunadamente en la calle no la dan bien la lechuga ni las cosas, y le puede a uno dar salmonela y otras. Entonces uno pudiera hacerse, pues obviamente con orientación médica, una desparasitación fuerte, y luego repoblar con probióticos. Siempre, y una cosa que no se nos puede olvidar, porque como en Colombia nos automedicamos tanto los antibióticos, me dio gripa, tomé citromicina, amoxicilina, me dolió un día para orinar y me tomé una amoxicilina. Entonces, además de crear resistencia, pues nos daña la flora bacteriana, porque pues no mata selectivamente las bacterias de la infección, sino también las del intestino. Entonces, siempre que nos enfermemos de algo que tuvimos que tomar antibióticos sí o sí, después de eso hay que tomar probióticos. O si estuve hospitalizado, así ya por una enfermedad viral, pues allá cambia la dieta, está el estrés también me va a cambiar. O sea, sí o sí estar hospitalizado de estrés. Pero pasa mucho, Cata, que lastimosamente cuando a uno le mandan un tratamiento por antibióticos, la mayoría de los médicos no le dicen a uno que tiene que repoblar flora intestinal. Sí, no. Entonces hacemos sí de tratamiento en tratamiento con antibióticos, o que se automedican muy fácil las personas, tienen un dolor de cabeza y se toman un ibuprofeno, o por cualquier cosa se toman una aspirina, o les dio una alergia porque vinieron a amanecer a un lugar frío y se toman un antihistamínico, y todas esas cosas van dañando nuestra microbiota intestinal. Claro, es real. Hay que hacer el ejercicio cuando dices, porque uno a veces siente las cosas y uno ahí mismo quiere quitarse el dolor, uno ahí mismo quiere quitarse el síntoma. Entonces también a veces el leer, bueno, antes de tomarme algo para el síntoma, ¿qué me está diciendo a mí ese síntoma? En mi cuerpo físico, pero también en ese cuerpo integral que yo soy. Entonces, listo, a mí me da la alergia y estornudo, pero ¿qué va más allá de eso? Soy adaptable al cambio, o por qué sufro tanto en el frío, o por qué, o sea, ¿qué otra cosa puedo yo evaluar que me va a ayudar? Y si tengo dolor también, o sea, sentir dolor es maluco, pero ¿por qué no me permito a veces sentir el dolor un ratico antes de tomarme la pastilla para la gastritis? Eso, o sea, me tomé la pastilla porque me está doliendo, pero me está doliendo es porque pues me levanté a las 5 de la mañana y son las 11 y no he comido nada. La solución no es la pastilla, la solución es desayunar a una hora que yo sé que si desayuno a esa hora no me va a dar la gastritis. Y ante eso, Cata, hay una cosa que yo compartía en una clase que daba ayer, y es que si bien los alimentos son medicamentos, no funcionan como los fármacos de acción instantánea. Funcionan es como esa curva de cuando comemos, ¿cierto? Como puede ser igual, como que un fármaco te funciona así, pero luego vuelves a estar mal y tienes que volver a tomar, pero en cambio la medicina de los alimentos siempre te mantiene estable. Hay una pregunta muy interesante que hace Mónica y dice que si eso es SIBO. El SIBO, precisamente hemos estado investigando últimamente sobre eso porque es un sobrecrecimiento desmedido de bacterias patógenas en el intestino delgado, que las bacterias deben estar todas en el intestino grueso, y en el intestino delgado no deben haber casi. Entonces hay como un sobrecrecimiento de bacterias en el lugar del intestino en donde no deben estar, y eso puede ser por muchos factores diferentes, como por tomas de antibióticos mal hechas, por viajes en donde cambiaste de alimentación y entonces ahí adquiriste nuevas bacterias, o por ejemplo mucho estrés, mal manejo del cortisol, ¿cierto? O por ejemplo... Es que los viajes influyen mucho, porque es que las floras en las regiones son diferentes, o sea, no es la misma flora intestinal la que tenemos en Medellín que en la costa, y menos en otro país. Y las aguas, o sea, no es lo mismo el agua de acá que el agua de la costa, por ejemplo. Entonces casi siempre cuando uno llega de viaje, a veces llega enfermo al colon, y que eso lo llamamos la diarrea del viajero. Entonces muchas veces el SIBO da después de una diarrea del viajero. Exacto, entonces ahí, digamos que respecto a la segunda pregunta que tú pones, y es que si los probióticos se deben tomar siempre, sí y no, porque es que
Si por ejemplo vamos a hacer ese tratamiento que dice Cata, como bueno, estoy muy mal, entonces me hago una desparasitación siempre consultando al médico qué desparasitantes me puedo tomar y por cuánto tiempo, porque hay unos que son por 3 días, otros por 5 días. Luego de eso yo me hago una repoblación otros 5 días con probióticos de medicamentos, ¿cierto? Tomados. Pero ya a lo largo plazo en mi vida regular yo no tengo que estar tomando probióticos siempre. No, y por ejemplo probióticos que preguntaban, entonces hay muchas marcas comerciales muy buenas, los probióticos siempre deben tener varias cepas, es decir, varios tipos de bacterias porque en el cuerpo tenemos varias, entonces hay muchos comerciales muy buenos, voy a decir nombres porque preguntan, Heptavis, Floratil, Enterogermina, entonces uno mira ahí como la necesidad del paciente, yo siempre digo, pues el gusto, porque es que si yo digo, ay no, yo para tomarme cosas en polvo y arreglarlas no sirvo, pues entonces tomen Enterogermina que viene listo y se lo toma, que es como un agua, sabe agua sucia, digo, le advierto que sabe agua sucia, porque se le ve como la turbidez de las bacterias, es muy bonito porque es un agua que ustedes son como sucio, es las bacterias. Pero también recordemos que lo que sí podemos hacer de manera más constante es tomar cosas que nos ayuden en esa flora. Por ejemplo, tomar kefir, tomar yogur de kefir. O tomar kombucha o chucrut que le enseñamos hace poquito en Casana. La sriracha que la hace una amiga Jesuel que está por acá conectada, que es un fermento de pimentón. Pero cuando una persona está muy mal en su colon, digamos que empezar a introducir alimentos fermentados sin primero limpiar, eso puede ser contraproducente porque como hay un crecimiento desmedido de células bacterianas en el intestino, entonces lo que necesitamos primero es como limpiar la casa, repoblarla y ahí ya empezar a reintroducir de a poco los alimentos para ya con la casa limpia, el intestino limpio, identificar como qué tan bien o qué tan mal reacciona mi cuerpo a ese tipo de alimentos. Hagan de cuenta que es como si tuviéramos, no sé, el piso de la casa muy sucio. Entonces, si uno tiene el piso de la casa muy sucio, uno no puede empezar a limpiar con, no sé, el fabuloso, como esto que huele rico, sin primero empezar a limpiar bien el piso y ahí sí ya después como darle ese toque oloroso. Pues y es que ahí venimos que no es el tema exacto, pero realmente todos, que lo hemos trabajado antes, es que todos mínimo una vez al año deberíamos hacernos algo que nos permita una limpieza y un intestinal y de todos nuestros emutorios, entonces hacernos el detox mínimo una vez al año, mínimo, sería muy importante. Entonces si yo el detox me lo hice, por ejemplo, con enema de café, sí o sí, después tengo que repoblar esa flora intestinal. Si me lo hice con kit homeopático, pues ese no daña la flora intestinal, no la tendría que repoblar. Pero también si viajé o tuve una diarrea demasiado extrema, sí o sí, después de una diarrea muy abundante, de muchos días, la flora también va a estar afectada. Entonces es como mirar esa particularidad de que hay, pero no es como que cada mes voy a tomar unos probióticos, no. Es como mirar si, que hay asociado, si tuve un esquema antibiótico, si tuve ese viaje, si tuve esa gastroenteritis, o si ya tengo algo que a pesar de los buenos hábitos y los buenos cambios sigo enfermo, pues hay que investigar realmente qué está pasando. Por aquí habían unas preguntas que nos habían hecho antes, como ya se nos va acabando el tiempo, ¿qué tal si las miramos? Decía Alejita, ¿cómo evitar los antojos del dulce o lácteos? ¿Cómo reemplazarlos? Bueno, pues ahí ya estuvimos hablando un poco acerca de eso, hay que mirarlo a nivel holístico, creo que ya lo respondimos, ¿cierto? Entre más carbohidratos simples comamos, más ansiedad por el dulce nos va a generar. El dulce genera adicción. El azúcar es adictivo, entonces hay que tratar ese tema de la adicción. Y los lácteos también, hay una cosa muy importante que no sé si ustedes sepan, los lácteos contienen caseína, que la caseína es la proteína que trae la leche de vaca, es inflamatoria y algunas personas, por ejemplo, en el intestino recubren como las capas que permiten esa permeabilidad natural y no permiten el paso de nutrientes. Pero lo más interesante es que el queso tiene 10 veces más caseína que la leche normal. En su proceso de fermentación, de maduración, la caseína aumenta 10 veces más. Y esta caseína contiene caseomorfina, que es un opioide, que es adictivo. Entonces el queso, por eso es tan difícil a veces de dejar en la alimentación, porque es 10 veces más adictivo que tomar la leche. Entonces eso hay que tratarlo a nivel holístico. En el diplomado de alimentación consciente nosotros digamos que hacemos un proceso paso a paso y gradual para ayudarles a las personas a hacer esa desintoxicación. Y ahí también en el proceso hay gente que es radical, por ejemplo yo cuando dejé los dulces fui radical, pero
Los que no, pues por ejemplo en el queso es como, listo, si me hace mucha falta el queso, pues elegir uno mejor. O sea, porque es que digamos que pues las lonchitas son muy ricos, pero pues comparado con el queso campesino, pues sea mejor comerme un queso campesino que unas lonchitas. Claro, y eso depende mucho de la bioindividualidad, porque lo que tú dices, muchas personas creen que yo he sido saludable toda la vida y eso no es así. Yo también tuve mis épocas en que era una persona no saludable. Por ejemplo, yo fumé. Yo no sé si yo había contado esto alguna vez, pero yo fumé. No sé, yo no sabía. 4 años de mi vida, yo fumé cuando estaba en la universidad. Tenía mucho estrés, ansiedad y empecé a fumar y lo cogí un vicio súper tonto. Y fumaba, supuestamente no mucho, como 4 cigarrillos diarios, como al promedio no tanto, pero igual fumaba. Y yo un día estaba subiendo unas escalas, me sentí cansada y dije, no más, hasta aquí llegó este vicio, yo lo dejo, y de un día para otro lo dejé. Pero eso es mucho parte de mi personalidad, es como que yo me puedo demorar para tomar una decisión, pero cuando la tomo, soy radical. Mientras que hay otras personas que le van bajando, ¿cierto? Si se fumaban una cajetilla, le van bajando a media, luego le van bajando a 4, luego le van bajando a 2, e incluso esporádicamente se llegan a fumar un cigarrillo, a veces cuando les da como esa ansiedad. Entonces eso depende como mucho. Que lo prueban, hay unos que dicen, es que no, yo hago el plan y ya quedo tranquilo. Exacto. Lo prueban y lo... Con el tema de los lácteos, por ejemplo, puede pasar que tú no los tengas que dejar para siempre. Puede pasar que tú elijas un lácteo más sano. Por ejemplo, en estos días con Tatiana del Canto de la Huerta, para quienes vivan en Medellín, ella dentro de sus mercaditos orgánicos tiene un convenio con una francesa que vive en un pueblo de Antioquia, no me acuerdo cuál se llama, pero ella hace unos quesos al estilo francés súper deliciosos. Entonces, por ejemplo, yo que amo profundamente los lácteos, pero sé que me caen malísimo, ¿qué puedo hacer? Elegir un quesito de esos súper ricos para una vez al mes darme un gustico de comerme un queso de eso. Y ahí como que se calma la ansiedad y no caemos en atracones de comida, porque si no nos damos esos gustos de vez en cuando, puede pasar lo contrario, que de tanto restringirnos, entonces ya digamos, pues ya me como todo. Lo mismo que si, por ejemplo, crees que estás haciendo una dieta y entonces te saliste como de la dieta porque ese día te comiste algo que no era sano y entonces dices, pues ya la cagué, ya sigamos. Y eso no es así, realmente la vida es como encontrar un balance. Claro, como decía nuestro profe Diego, 80-20, o sea, 80% del tiempo. Y un amigo mío que es de Puerto Lobo le decía, yo soy vegetariano 80%, porque él en su casa es vegetariano, pero si él va a una casa, a un restaurante con los amigos y la carne, se la come. Y se la come, se la disfruta. Y además también es disfrutar. Si yo fui donde mi amiga y me dio ese queso o esa carne de cerdo con amor, pues me la como con todo ese amor y me la disfruto. Y hablando de los probióticos, la kombucha pues es muy buena, excelente, como lo habíamos dicho, además porque la puedes saborizar. Caro es experta en eso, saborizar eso, y eso es como uno tomarse una cervecita de sabores de una vez. Sí, yo les enseño cómo hacerlo en el diplomado de alimentación consciente, porque podemos hacer unas sodas saborizadas increíbles con kombucha, eso queda delicioso y me da probiótico. Pero puedo reemplazar la gaseosa, que es también una de las cosas que muchas personas son adictivas, como a sentir ese gas. Eso lo podemos lograr con la kombucha. Miremos qué otras preguntitas por aquí. Mientras miras ahí, de perder peso, pues que no es el objetivo de la pero en general uno hay que botar, o sea, el azúcar de ir fuera si uno quiere perder peso, pero además por salud. O sea, nosotras somos delgadas y no comemos azúcar por salud. Entonces va más allá del perder el peso, es ser saludable y crear hábitos para la vida, hábitos que te permitan estar saludable. Entonces, entre esos es obviamente hacer ejercicio, es no comer con azúcar y los fritos, que es algo que no hemos mencionado, que creo que es muy importante. Si yo me como una papa cocida, que por ejemplo me da 200 calorías, la misma papa frita me da 400, entonces me da el doble, pero me llena lo mismo porque es la misma cantidad. Y te puedes quemar fritándola. Además, porque hemos conocido muchos casos así, entonces una de las cosas por las que yo no frito es por evitar quemaduras, pero entre otras cosas, por ejemplo, yo me disfruto mucho una papa cocida o un puré de papas que me va a traer en la mitad de calorías que una papa frita. Entonces, evitar los fritos es fundamental para el cuidado del peso, además para el riesgo aterogénico, es decir, para el riesgo de hipertensión, para el riesgo de diabetes, para el riesgo de infartos y de derrames cerebrales. Sí. Dejar de comer fritos es muy importante. Para eso están las grasas saludables, pues mejor se come un aguacate. Sí, porque hay gente que dice, yo no me como un aguacate entero. No, o las mismas papitas, pero hechas en el horno o en el air fryer, o sea, como de una forma más saludable. Las papas al horno quedan súper ricas y les puede adicionar un poquito de aceite de oliva
y ahí tienen una grasa saludable y algo que llena, porque la papa es un alimento que nos va a llenar. Necesitamos cocinar, acá estamos hablando mucho, hay que cocinar más. Clara preguntaba a Cata, ¿los problemas articulares se pueden manejar con los alimentos? Sí, o sea, hay cosas que sí influyen en la parte articular, es súper importante, porque recordemos que cuando hay, por ejemplo, artritis o artrosis, hay inflamación asociada al dolor. Entonces, todo lo que tenga que ver con dolor e inflamación, coger la parte de la alimentación de evitar estos proinflamatorios como son en general los lácteos, el cerdo, el azúcar, va a ayudar. Además es muy importante tener en cuenta como la parte preventiva de eso, o sea, el calcio sí lo necesitamos, claro. Entonces si yo ya soy una persona con artrosis, con cierto déficit, realmente el calcio de la leche yo no lo voy a absorber, pero probablemente va a necesitar suplementar calcio. Por eso es tan importante que esas personas sí estén con el médico, porque cuando yo ya tengo un problema de calcio hay que suplementarlo para no gastarme el mío, que están mis huesitos allá reservados. Necesito el externo para las funciones diarias y no lo voy a obtener de la leche porque no lo absorbo, hay que obtenerlo de otras fuentes, de las verduras, de los vegetales, de hojas verdes, y necesitamos la vitamina D, o sea el sol, para poder absorber ese calcio. Entonces es muy importante 10 minuticos de sol todos los días, porque eso también es una vitamina que necesitamos. Y en esa parte articular, también la parte preventiva, pues como según, si yo tengo, es que depende de lo que sea, porque si es una artritis o si es una artrosis, es diferente el mecanismo por lo que se dio ese dolor articular. Porque una artritis, recordemos que es una enfermedad inmune, entonces hay que trabajar ciertas cosas, mientras que una artrosis es un desgaste. Entonces en el desgaste sí o sí tiene que fortalecer músculo y hay que mirar fuentes que le ayuden con el colágeno desde la parte de la alimentación. Ve, mira, yo no había mirado esto tan interesante que tiene Instagram, que uno puede poner ahí la pregunta que le han hecho. Catalina, soy nueva en el tema, me gustaría tips, ¿qué alimentos son más sanos y dónde comprarlos? Bueno, yo creo que ya estuvimos hablando bastante de eso, alimentos que sean comida real y comprarlos en mercados, volver a las plazas de mercados. Plaza de mercados, plazas. Por ejemplo, en la Floresta, todos los sábados van de Santa Elena y nos llevan mercados, eso yo me lo pillé hace rico, es delicioso. Y yo era una felicidad, me sentía como en mi pueblo otra vez, como ahí puedes escoger acá, en todas partes tú puedes escoger, porque hay varios tolditos en que tienen espinaca, entonces tú puedes escoger de cuál, porque en el supermercado normal, pues no tienes cómo escoger. Entonces hay que ir, y eso en Medellín ya se ve mucho para los que estamos en Medellín, que de acá de Santa Elena nos llevan el mercado. Súper, esta ya también la respondimos, quiero saber cómo supero la ansiedad. Siento necesidad de comer todo el tiempo aunque esté llena. Artrosis degenerativa de cadera, lo mismo las artrosis, recuerden que es un desgaste, entonces vamos a necesitar alimentos que nos ayuden con aporte de calcio y con aporte de colágeno. Por ejemplo, el ajonjolí es muy rico en calcio y hay que fortalecer la parte muscular, y si hay dolor pues les hacemos terapia neural o les hacemos ozonoterapia para ayudar a modular. Pero sí o sí hay que cuidarse el peso, entonces en general la alimentación que le ayuda a regular el peso es muy importante. Y sí o sí Catalina va a estar en nuestro diplomado de alimentación consciente acompañando a todos los alumnos que desean inscribirse a mejorar su salud de forma holística. Y los fritos en la freidora de aire, pues yo creo que a largo plazo habrá que mirar estudios como con el microondas. Sí. A mí personalmente no me gusta, porque yo definitivamente opino que los fritos no hay que consumirlos, pero es que la freidora de aire no es un frito. O sea, la gente lo llama frito, pero no es un frito, porque es que frito es embullir en aceite. O sea, frito por definición es una paila llena de aceite en que meto ahí las cosas y eso va a absorber el aceite. En el air fry, pues hasta donde yo entiendo, realmente es como si fuera al calor, no es embullido en el aceite, entonces eso le da una ventaja. Pero tienes razón, Cata, que más, o sea, eso está muy popularizado hoy en día, yo no lo uso, yo no tengo. Yo tampoco. Ayer lo usé porque mis papás lo trajeron, pero va a pasar lo mismo que con el microondas, o sea, más adelante, cuando ya lo hayamos usado por varios años, van a haber estudios que nos van a decir si es bueno o no es bueno. Eso. Entonces yo creo que hay que esperar estudios, porque como son unas temperaturas tan altas, recordemos que las temperaturas muy altas dañan la forma de la célula, entonces no sabemos qué tanto esto puede dañar o no esa parte, porque eso es lo que hace el microondas, o sea, es tanta la onda que ese alimento que comemos de microondas ya no es bueno. Claro, pero la freidora de aire por el momento resulta ser una buena opción para las personas que son tan amantes al frito. Creo que vamos a responder como la última pregunta, y antes pues como que cerremos esta en vivo. Recordarles que encuentran a Catalina en su Instagram como @doctora Catalina Gaviria M. Sí, o sea, como DRA, que es como la abreviación de doctor. Y para las personas que están en el Instagram de Catalina, me encuentran como @casana.co.
Catalina tiene consultas particulares y si quieren ampliar como algo más acerca de eso lo pueden hacer directamente consultándole a ella, y ella va a estar apoyándonos como desde la parte médica a las personas que ingresen a nuestros diplomados de alimentación consciente, al que se podrán inscribir a finales de febrero, cuando ya terminemos todos estos eventos gratuitos que estamos haciendo de antesala en Transforma tu Alimentación, que es como se llama el curso gratuito. Y recuerden que las consultas, como estamos en esta nueva normalidad, que antes yo solo hacía presencial, pues ya también las podemos hacer por teleconsulta o teleorientación. Katica, entonces ¿qué pasa si tengo restricciones alimentarias por alergia? Pero ¿cuál será la pregunta exacta? ¿Cómo así que qué pasa? Claro, yo creo que tendrías que darnos más información. ¿Y cuál es la pregunta exacta? Para poder ayudar. Porque hay restricciones como, o sea, por ejemplo, si uno es alérgico a los camarones, sí o sí no puede comer eso, porque esta es la respuesta que le puede dar algo que se llama un angioedema, o sea, hay una inflamación de la garganta, de la tráquea, de la lengua, que puede producir la muerte. Entonces hay ciertas alergias que son muy severas, que realmente uno sí puede ir desensibilizando y eso, y puede, por ejemplo, mandar a homeopatizar eso, irlo desensibilizando, pero ya eso son alergias severas. Ya si me hablas de una alergia, no sé, una dermatitis y eso es diferente, pero si es una alergia tipo camarones, que su cuerpo ya, o sea, ante el mínimo estímulo de eso, su cuerpo reacciona a ese sistema inmune tanto que sí es peligroso y pues no lo debe consumir realmente. Y entonces yo creo que podríamos cerrar con esta pregunta que nos hace Indira, y es ¿cómo saber si un alimento me favorece o no? Y hablamos de eso al principio, la bioindividualidad. Mira, o sea, escuchar tu cuerpo, o sea, si cuando tú consumes ese alimento, por ejemplo, ya que ahorita lo complementa, por ejemplo, ese alimento te da más energía o menos. Eso es súper importante, porque por ejemplo para mí lo de la vitalidad, y pues hay que disfrutarla bien, pues necesitamos energía y vitalidad. Sí. Eso es uno. Entonces, por ejemplo, alimentos que te causen mucha somnolencia y eso probablemente no son buenos para ti. Lo otro, si sientes que el abdomen quedó pesado o inflamado, o si te dan gases que sean de mal olor, porque recordemos que igual muchos alimentos producen gases y es natural, pero si esos gases son de mal olor, te hacen sentir pesado, no. O si alguna enfermedad que tú tengas con ese alimento se agudiza. Y ahí por eso hay que observarse mucho, porque a veces no somos conscientes que cierta cosa que comí hace que me rasque más la alergia o hace que me duela más esa articulación. Entonces es mucho de observación. Entonces, en conclusión, con lo que queríamos compartirles hoy de Recupera tu Salud con la Alimentación, que es como se llama el live que hicimos hoy, es entender que no solamente yo puedo recuperar mi salud con medicamentos convencionales, con fármacos químicos, sino que la comida, la forma en que como, la forma, el tipo de calidad de alimentos que ingiero me van a permitir a mí también recuperar esa salud, conocerme mejor y hacerme más consciente de qué es lo que más le causa beneficios a mi cuerpo, qué es lo que más energía me da, más vitalidad, más concentración. Y todo eso lo podemos conseguir si nos introducimos en este tema de la alimentación consciente, porque si yo sigo comiendo simplemente por llenarme y no soy consciente de qué efecto tiene ese alimento en mí, nunca lo voy a lograr, y es un proceso que puede ser difícil y por eso requiere acompañamiento. Por eso las personas que estén más interesadas en profundizar sobre todo eso más adelante podrán tomar una consulta personalizada con Cata o matricularse en nuestro diplomado de alimentación consciente para que aprendan a nivel profundo en un viaje de 3 meses, como todo esto que les estamos intentando compartir un poco en toda esta previa para darles mucha información de valor, pero que no es suficiente para llevarlo a nivel individual. No es suficiente y hay que apasionarnos también con el tema, porque si yo me metí en el curso, pero todos los días sigo aprendiendo, todos los días quiero aprender, o sea, el curso es maravilloso y te abre las puertas a empezar a seguir aprendiendo, a conocerte y a conocer más sobre los alimentos. Cata, muchísimas gracias. Claro, sí, gracias por la invitación, a ustedes por acompañarnos, por dedicarnos un ratico de su domingo. Ayúdenos a compartir este live con otras personas para que también se enteren de esta información tan valiosa, y recuerden que seguimos en todo el evento previo de Transforma tu Alimentación. Es totalmente gratis, lo pueden hacer todas las personas que quieran. Mañana vamos a estar con Carlos Roldán en un evento privado. Les llegó al correo si ya se inscribieron la información, y si no se han inscrito lo pueden hacer en la biografía de casana.co. Ahí encuentran el link en donde se pueden matricular.
Y vayan por favor al perfil de Catalina, de la doctora Catalina, para que puedan también ver las publicaciones que ella hace, que todavía no es muy activa en redes, pero, sí, todavía. Pero ya va a empezar. Ya va a empezar. Pero hay que aprender de todo en la vida y ir creciendo, y para eso estamos en esta vida también. Un beso. Chao. Chao. Ahora, ¿cómo lo guardo? Ay, Dios.